Me llamo Alex, y lo que voy a contar no lo hago por gusto. Lo hago porque a veces, cuando el miedo te marca el alma, necesitas soltarlo para que no se te pudra por dentro. Todo empezó una noche cualquiera, de esas donde no hay nada especial, hasta que lo hay. Estábamos en una esquina del pueblo echando trago. Chema, Luis, el flaco y yo. Riendo, hablando de nuestras pendejadas, tomándonos una cañita que el Chema le había robado al jefe. Amarga, pero entradora. Era Zacatlán, Puebla. Pueblo mágico lo llaman. De esos con calles viejas, casas coloniales bonitas y leyendas. Esa noche la luna estaba grandota, como colgada del cielo, solo para mirarnos. El aire olía a pan recién horneado, a tierra húmeda, a historias no contadas. Entre risas y anécdotas de borracheras pasadas, Luis se puso serio, como si algo le apretara el pecho. «Miren, chavos», dijo bajando la voz. «Mi carnal, que es guía de turistas, nos contaba una historia que, neta, me dejó temblando. Es de aquí cerquita, del baldío, donde se aparece una llorona. Pero no es la clásica que llora por sus hijos. Esta busca justicia». Lo miramos entre nervios y carcajadas nerviosas. Pero Luis no bromeaba. Nos contó que hace años una señora del pueblo, panadera de oficio, desapareció. Trabajadora, buena onda, conocida por todos. La encontraron estrangulada en una vereda. Nadie supo quién fue. Algunos decían que el asesino era un cricoso adorador de la muerte, con un tatuaje raro en la espalda. Pero nunca lo agarraron, como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo peor, continuó Luis, es que la señora tenía hijos chiquitos. La abuela, una yerbera, decía que su hija no descansaba, que su alma andaba por esos rumbos, buscando justicia, no paz. Era la llorona, pero otra, una con coraje. Un silencio pesado nos envolvió. Ni los grillos se oían. El Chema, el más valiente de todos, se persignó sin decir nada. Algo en esa historia le movió algo por dentro. Y entonces lo escuchamos. Un lamento. No un grito común. Un gemido profundo, con dolor, con rabia. Uno de esos que te ponen la piel como lija y te hacen que el alma se te encoja. «¿Qué chingados fue eso?», preguntó el Chema, pero su voz ya no sonaba valiente. El quejido se repitió. Luego otro, agudo, como si alguien estuviera muriendo, pero no físicamente, sino de pura tristeza. Nos fuimos acercando al baldío, donde a veces dormían indigentes. El miedo nos jalaba para atrás, pero la curiosidad nos empujaba para adelante. Cruzamos el muro de bloques tirados y nos asomamos. Ahí estaba, un viejito tirado en el suelo, retorciéndose, señalando algo en la oscuridad. Sus ojos abiertos de par en par. El terror en su rostro era puro. «Es ella. Está ahí», dijo antes de desmayarse. Y fue entonces cuando la vimos. Una silueta blanca, flotando entre la hierba alta. Cabello largo, vestido como de novia viejo. Era transparente, como neblina con forma de mujer. Pero real, tan real como el miedo que nos calaba hasta el tuétano. Y su lamento no era «¡ay, mis hijos!». Number era un quejido largo, grave, como si llevara siglos arrastrando dolor. No hablaba, pero su alma gritaba. El flaco dejó caer la cerveza. Luis no podía ni moverse. El Chema se puso lívido. Y yo sentí como el corazón se me quería salir por la garganta. Era la llorona, pero no una leyenda. Era ella, en carne y, bueno, en algo. Había venido, y la noche cambió para siempre. Desde aquella noche, el pueblo no volvió a ser igual para nosotros. Algo se nos metió en el cuerpo, una sombra que no se iba con el sol ni con el alcohol. Antes salíamos a la calle a reírnos, a contar chismes y echar desmadre. Ahora, cada sombra nos hacía brincar. Cada esquina parecía tener ojos. Y el lamento
Ese lamento se nos había quedado pegado como cochambre de fonda vieja. Lo escuchábamos en los sueños, en la cama, en la ducha, en la escuela. Hasta el Chema, el más cabrón del grupo, el que no creía en nada, andaba persignándose todo el día y murmurando oraciones que ni sabíamos que se sabía. Luis ya ni dormía. El flaco bajó como 3 kilos del puro susto. Yo sentía que algo o alguien nos observaba. Era como si el espectro de esa mujer nos hubiera marcado, como si ya no pudiéramos vivir sin sentir su presencia justo detrás. Fuimos al padre del pueblo, un viejito buena onda, pero más terco que mula. Nos echó agua bendita, nos dio escapularios y nos mandó a rezar. Pero no sirvió de nada. El chillido seguía ahí. Nos calaba igual. Y lo peor, sentíamos que se hacía más fuerte. Hasta que alguien, no recuerdo quién, dijo una palabra que nos hizo quedarnos en silencio. Doña Chuy. Era una vieja que vivía al borde del pueblo, en una casa que parecía salida de una película vieja de brujas. Nadie se le acercaba, pero todos le tenían respeto. Decían que curaba de espantos, que sabía cosas que no estaban en los libros, y que cuando hablaba, los muertos escuchaban. Fuimos al día siguiente. El Chema iba pálido desde que cruzamos la reja oxidada. La casa olía a hierbas, a veladoras derretidas y a tierra vieja. Flores secas colgaban del techo, y en las paredes había imágenes religiosas mezcladas con cosas que parecían más antiguas, más poderosas. Doña Chuy estaba sentada en un sillón que parecía parte de la casa misma. Nos miró con unos ojos tan negros que te daban la impresión de que podían ver lo que traías por dentro. Y sin preguntarnos nada, dijo: «Ustedes vieron algo que no debían». Nos sentamos como niños regañados. Le contamos todo: la cañita, el baldío, el viejito, la figura blanca, todo. Ella nos escuchó en silencio, sin parpadear. Cuando acabamos, se levantó y sacó unas ramas, un huevo y una cruz vieja. Nos limpió uno por uno, murmurando cosas raras. Después nos dio una bebida amarga que sabía a rayos y nos hizo cargar unos amuletos de hierbas. Nos sentimos un poco más tranquilos, por unas horas. Pero fue en una de esas sesiones, mientras el copal llenaba el cuarto de humo y doña Chuy barajeaba unas cartas amarillentas, cuando dijo algo que nos heló el alma. «Hay un secreto entre ustedes, algo oscuro, algo que se enterró, pero no se olvidó». Nos miramos. Nadie entendía nada, pero el Chema, él sí. Lo vi en sus ojos. Se le fue el color de la cara. Empezó a sudar. Evitaba mirarnos. Tragaba saliva como si algo le ardiera por dentro. Esa noche regresamos cada quien a su casa, pero sabíamos que había una verdad flotando en el aire, lista para reventar. Y reventó. Al día siguiente no aguantamos más. Nos juntamos otra vez, los 4. Pero ya no era lo mismo. Nadie decía chistes, nadie se reía. Había un aire pesado, tenso, como si nos cubriera una sábana de tierra húmeda. El Chema estaba raro, más callado de lo normal. No nos veía a los ojos, y esa frase de doña Chuy nos zumbaba como zancudo en la oreja. «Hay un secreto entre ustedes, algo oscuro enterrado». El flaco fue el primero en hablar. «A ver, güey, ¿tú sabes algo? Desde que vimos a la Llorona andas raro, muy raro. ¿Qué pasó en ese pinche baldío?» El Chema intentó hacerse el desentendido, hasta soltó una risa fingida. «¿Qué? ¿Ahora resulta que me van a echar la culpa a mí?» Pero no convencía a nadie. Lo acorralamos. Luis se le acercó y lo miró fijo. «Dinos la neta, cabrón». Fue como si esa presión le tumbara la máscara. De pronto, su cara se deformó. Los ojos se le llenaron de lágrimas, la voz se le quebró, y sin poder sostener más la mentira, habló. «Fue un accidente», dijo con la voz baja, ahogada. «Fue hace años. No sabía qué hacer.
Estaba borracho, y ahí soltó todo. Nos contó que, una noche, en una borrachera igual que tantas otras, había estado en ese mismo baldío con una chava del pueblo. Le gustaba, sí, pero ella no le correspondía. Discutieron. Los dos iban hasta la madre de alcohol. Él se puso intenso, la chava quiso irse, él la jaló del brazo. Ella se zafó, lo empujó, él la empujó de vuelta y cayó. Se golpeó la cabeza con una piedra. Murió al instante. El Chema, en pánico, temblando, no supo qué hacer. Estaba solo. El pueblo dormía. Nadie vio nada. Así que la arrastró al rincón más oscuro del baldío y la enterró, como si fuera un perro. Yo no quería, no fue mi intención, se los juro, pero nadie puede saberlo. Nos quedamos en silencio, todos, helados, con un nudo en la garganta que no bajaba ni con trago. El flaco estaba blanco. Luis no paraba de mover la pierna. Yo sentía que todo me daba vueltas. Ese baldío, ese lugar donde vimos a la mujer flotando. Ese era el sitio donde Chema había escondido el cuerpo. Todo encajaba. El lamento no era de la panadera. No era por hijos muertos. Era por justicia. Por esa muchacha olvidada. Por ese crimen que se enterró en tierra blanda, pero que nunca dejó de sangrar. La Llorona no era un cuento. Era la voz de esa chava, o de alguien que la vio morir. Un espectro que no descansaría hasta que la verdad saliera. Y lo había logrado. Esa noche no dormimos. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera después de irnos cada quien a su casa. El miedo se volvió otra cosa. Ahora era culpa. Y la culpa, esa sí no te suelta nunca. Después de la confesión de Chema, algo cambió. El pueblo ya no era el mismo para nosotros. El baldío ya no era solo un terreno lleno de zacate y basura. Ahora era una tumba, un altar profanado, una herida abierta. Nadie volvió a tocar el tema por días, pero todos sabíamos que eso no iba a quedarse así. Lo sabíamos en el estómago, en la nuca, en las noches donde el viento parecía arrastrar lamentos nuevos por entre los árboles. Una semana después, Chema desapareció. Salió de su casa una noche. Dijo que iba a caminar, que necesitaba aclarar la cabeza, y ya no volvió. Lo buscaron por todas partes. En la barranca, en las fincas, en el monte, hasta en el río. Nada. Solo encontraron una cosa. Sus botas, llenas de lodo, en el borde del baldío. El resto se lo tragó la tierra. Y justo esa noche, todo el pueblo escuchó el lamento. No era como las otras veces. Esta vez no fue un quejido entre murmullos. Fue un grito, un chillido largo, partido en la garganta, que se oyó desde los techos de lámina hasta en el fondo de los pozos secos. «¡Ay, mis sueños! ¡Ay, mi alma!», decía. Y el eco se colaba por todas las rendijas, estremeciendo a los perros, a los niños, a los viejos. Yo salí al corredor y lo vi. Ahí estaba ella, en medio del baldío. No flotaba, no gritaba, solo estaba parada, llorando, sola. Pero ya no se sentía rabia en el aire. Number esta vez se sentía algo distinto, como si, por fin, hubiera paz. A la mañana siguiente Chema apareció. Estaba acostado en el baldío, boca arriba, los ojos abiertos mirando al cielo, la cara pálida. No tenía sangre, no tenía golpes, no tenía nada. Parecía dormido, pero estaba muerto. El médico del pueblo no supo decir por qué. Su corazón simplemente se paró. Nadie lo lloró mucho. Algunos lo sospechaban desde antes, otros, como nosotros, ya sabíamos la verdad. Y aunque intentamos hacer lo correcto, nunca lo contamos. Quizá por miedo, quizá por vergüenza, o por respeto a la muchacha. Pero desde ese día, la Llorona no volvió a aparecer. El baldío se quedó en silencio, como si el espíritu hubiera encontrado lo que buscaba. Hoy en día, cuando paso por ahí, bajo la cabeza. No por miedo,
sino por culpa, porque fuimos testigos de algo más grande que nosotros, de una justicia que no entiende de leyes humanas, pero que llega, tarde o temprano, llega. Y cuando alguien nuevo en el pueblo pregunta por qué ya nadie entra al baldío, solo decimos: ahí lloró una mujer y un alma descansó. Mi nombre es Roberto Chávez. Siempre fui el alma de la sierra, por decirlo de alguna manera. Debo contarles que desde hace más de 20 años, mi vieja camioneta Ford de los 90, apodada cariñosamente como La Bestia, cuyo nombre aún está estampado en el parabrisas, ha sido el enlace que une a los pequeños pueblos encaramados en los escarpados cerros del norte de Veracruz. Conozco cada curva, cada barranco, cada riachuelo que serpentea por Chicontepec, Esquintla, Ixhuatlán de Madero y más allá. Cada amanecer, antes de que el sol se asome por el horizonte, yo ya estoy de pie. Mi rutina es inquebrantable: revisar el aceite, el agua y los neumáticos antes de emprender mi primera ruta. No soy solo un chofer, soy el cartero, el mensajero, el banco improvisado para quienes necesitan enviar dinero a sus familiares. También soy el médico improvisado que lleva a los enfermos al centro de salud más cercano. Llevo y traigo a los pequeños a la escuela, a las señoras al mercado y a los jornaleros a sus milpas. Mi camioneta es como un vínculo entre personas y pueblos. Hay risas y, a veces, tristezas. Siempre viajo hablando en tenec, náhuatl y español. Vivo en una pequeña casa de madera en las afueras de Chicontepec, rodeado de cafetales y de la densa vegetación que caracteriza la Huasteca. El aire puro y el canto de los pájaros son mi despertador. A pesar de los años de soledad en la carretera y de las historias que la gente me cuenta al oído, siempre me consideré un hombre de ciencia, una persona escéptica. No creo en cuentos de viejos o embusteros. Las leyendas de nahuales, duendes y ánimas en pena eran solamente eso para mí: cuentos e historias. Nunca me había tocado ver nada extraño en mis travesías, ni siquiera en las noches más cerradas, cuando la niebla se tragaba los caminos y los únicos faros eran las estrellas. Pero eso estaba a punto de cambiar. La noche del 6 de julio, una densa niebla bajó sobre la tierra. Era más espesa de lo habitual, envolviendo todo en un manto blanco y opaco que los faros apenas podían iluminar. La Bestia avanzaba lentamente por el camino de terracería que conduce a una de las rancherías más remotas. Mi único pasajero era una anciana que necesitaba llegar a casa urgentemente. Ya era la última corrida, y en realidad no pensaba llevarla, pero la vi tan desamparada y desesperada que no podía negarme. Iba tenso, con la vista fija en la carretera. No pude evitar un escalofrío que me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la humedad de la sierra. Fue entonces cuando los faros de mi camioneta iluminaron una figura al costado del camino, algo que desafiaba toda lógica y me sumergía en una pesadilla de la cual no sabía si podría despertar. No era una persona, o al menos no completamente. Era un hombre, sí, pero su piel parecía tan pálida como la niebla misma, casi translúcida, como si la carne se hubiera diluido hasta ser poco más que un velo. Sus ojos eran ausentes, cuencas negras hundidas en un rostro marchito, sin piel en algunas partes. Traía la boca abierta, como si gritara en silencio, y de ella escapaba un aliento helado que formaba ondas frente a su cara, ondas que sentí incluso a través del parabrisas. No tenía ropa definida, solo jirones oscuros que se desvanecían en el aire, como si estuviera hecho de sombras viejas, y estaba flotando. No caminaba.
Flotaba a unos cuantos centímetros del suelo. Mi pie se clavó en el freno y la bestia se detuvo con un chirrido que levantó piedras y polvo en el silencio sepulcral del camino. El terror me paralizó. Sentía un frío que me llegaba hasta los huesos, y no era el de la humedad de la noche. Esto no era un cuento, no era una invención. Esto estaba delante de mis ojos y apenas podía dar crédito, pero mis nervios y la tembladera que sentía lo confirmaban. Mi respiración se cortó. Las manos me temblaban en el volante. No podía apartar la vista de aquella aparición macabra. Pero de pronto sentí un golpe seco en el hombro. La anciana a mi lado se había desabrochado el cinturón. «Abre, Roberto, no te quedes ahí pasmado como menso», me espetó, con una voz que extrañamente no mostraba ni un ápice de miedo, sino pura irritación. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del copiloto se abrió con un crujido metálico que me recordó que tenía que engrasarla pronto. La anciana bajó, y yo, hipnotizado por el espectro, apenas pude girar la cabeza para verla. En su mano llevaba un pequeño atado de hierbas secas que sacó de su bolsa de mandado. Entonces, para mi asombro y horror, se plantó frente a aquella cosa flotante. «Lárgate de aquí, maldito entrometido. Vete por donde viniste, ánima en pena. Aquí no tienes nada que buscar. Ya te moriste, ya vete», gritó, agitando las hierbas con furia, como si espantara moscas. Las palabras salían de su boca con una autoridad que nunca le había conocido. «Deja de andar asustando a la gente de bien. Vete al monte, a tu tumba, a donde sea, pero no estorbes en el camino». El espectro, el que me había helado la sangre, pareció titubear. Sus ojos negros se clavaron en la anciana, y por un instante pensé que la atacaría. Pero con cada insulto, con cada manotazo de hierbas, la figura empezó a diluirse, a volverse todavía más transparente, hasta que, como si el viento se lo llevara, se desvaneció por completo en la niebla. Sin más, la anciana se dio la vuelta y volvió a subir, cerrando la puerta con un golpe seco. Yo seguía pegado al asiento, con los ojos fijos en el lugar donde el espectro había estado. «¿Qué esperas, muchacho? ¿Se te pegaron los pies al piso? Tenemos prisa. No hay tiempo para andar viendo fantasmas», me reprendió, y su voz me sacó del trance. «Anda, mete primera y vámonos de aquí. Ya te dije que estos caminos son mañosos, pero a uno no lo detienen». Sentía el cuerpo tembloroso, pero la impaciencia de la anciana, tan terrenal y tan firme, me obligó a reaccionar. Mis manos, aún temblorosas, buscaron la palanca de cambios. ¿Qué diablos acaba de pasar? Mi escepticismo, mi lógica, todo se había derrumbado en un instante. Los cuentos de viejas, después de todo, no eran solo cuentos. Arrancamos, y mis manos seguían temblorosas en el volante. El sudor frío me escurría por la espalda. A pesar de la humedad de la noche y de mi terror, la anciana ya estaba dándome indicaciones, como si nada hubiera pasado. Cada metro que avanzábamos me acercaba a la ranchería, pero también me recordaba que la vuelta tendría que hacerla solo. La idea de regresar por ese camino, en medio de la niebla y con el recuerdo de aquella cosa, me revolvía el estómago y me hacía rezar. Por fin, después de lo que parecieron horas, llegamos a la pequeña comunidad. Las luces de una casa parpadeaban a lo lejos, como ojos amarillentos en la oscuridad. Cuando la bestia se detuvo frente a ella, varias personas salieron de inmediato. Sus rostros, marcados por la preocupación y el miedo, murmuraban cosas que no alcancé a entender del todo. Sus miradas se posaban en la anciana con una mezcla de respeto y desesperación. «Espérame aquí, Roberto»,
me dijo al bajarse de la camioneta, con una voz ahora más seria y grave. Me entregó unos billetes, más de lo habitual. Toma, no te vayas a ir. Esto es para que me esperes a que acabe. Necesito tu ayuda para volver, y no hay otro que baje de noche por aquí. Mi primera reacción fue salir huyendo. Esperar en este lugar después de lo que acababa de ver era una locura. Pero el pánico de regresar solo, de enfrentar de nuevo la sierra y lo que acechaba en ella, era todavía mayor. Además, el dinero era mucho, y la promesa de no estar solo en el regreso era un alivio. Todavía mudo por el impacto, la vi entrar a la casa. La puerta se cerró tras ella. Desde mi asiento podía ver su silueta moviéndose frenéticamente a través de las ventanas. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados, luego en lamentos. Todo se llenó de una tensión que hacía arder el estómago. Era como si, dentro de aquella casita humilde, se estuviera librando una batalla invisible. De pronto escuché el sonido de algo rompiéndose, y un grito más fuerte. Fue entonces cuando lo vi. Una mancha negra. Una masa informe de sombra salió disparada de una de las ventanas, rompiendo los cristales con un estruendo. Se movía con una velocidad imposible, zigzagueando de un lado a otro en el aire, como si tuviera vida propia. Al principio pensé que era una persona, luego un guajolote, pero no era un animal nocturno. Era un trozo de la noche misma, desprendido y vivo, con una presencia terrorífica. La mancha giró bruscamente y, para mi horror, se dirigió directamente hacia un corral cercano donde un par de puercos dormitaban. Con un movimiento rápido e impactante, aquella sombra se lanzó contra uno de ellos, como si fuera agua absorbiéndose en la tierra. Se metió en el cuerpo del animal. El puerco, que hasta entonces había estado tranquilo, comenzó a chillar con un sonido gutural y desgarrador, una mezcla de dolor y furia que nunca había escuchado en un animal así. Se revolcaba en el barro, pataleando con una fuerza desmedida, como si un demonio se hubiera apoderado de él. El chillido se detuvo abruptamente. La anciana salió de la casa, su figura recortada contra el umbral iluminado. En sus manos llevaba un machete que goteaba. No había duda, había acabado con el animal. Dentro, los lamentos y rezos fueron disminuyendo. El ambiente tenso se fue disipando, reemplazado por un silencio pesado, casi de alivio. La anciana, con la misma calma con la que había enfrentado al espectro, volvió a la camioneta. «Vámonos, Roberto», dijo, y esta vez su voz no era de regaño, sino de cansancio. Con las manos temblorosas, puse la camioneta en marcha. El motor rugió, y el sonido me pareció un ancla en medio de la locura. Mientras avanzábamos por el camino, ahora en un silencio diferente, la anciana comenzó a hablar con una calma que helaba la sangre. Ese pobre hombre de allá andaba en su parcela y se topó con algo que no debía. Unos huesos de muerto. Eso fue lo que le metió ese mal aire. Esa cosa lo tenía endemoniado. No soy solamente hierbera, muchacho. También sé sacar esas porquerías. Hizo una pausa. Yo apenas me atrevía a respirar. Lo que viste salir, esa mancha negra, era el mal que tenía dentro. Se le metió al puerco porque buscaba un cuerpo donde alojarse. Pero una vez que el animal muere, el mal se va para siempre. Ya no puede volver a causar daño. No daba crédito a lo que escuchaba. Endemoniados, mal aire. Mi mente, acostumbrada a la lógica, los engranajes y la carretera, no podía procesar aquello. Era como si una verdad se me hubiera rasgado, revelando un mundo que siempre estuvo ahí, pero que yo había negado ver. El viaje de regreso fue un tormento. No por el camino,
sino por el torbellino de pensamientos que me asaltaban. El silencio de la camioneta era pesado, cargado por el eco de los chillidos del puerco y la imagen del espectro desvaneciéndose. Yo, el escéptico Roberto, estaba al borde de la locura. «Ya sé lo que estás pensando, muchacho». La voz de la anciana rompió el silencio, haciéndome dar un respingo. «Crees que estoy loca, ¿verdad? Porque te metiste con la bruja del pueblo». Mi agarre al volante se hizo más fuerte. Mis nudillos dolieron de lo macizo que apreté. La niebla seguía ahí, aunque menos intensa, y por primera vez en años sentí miedo de salirme del camino por un volantazo. Quizás no me conozcas bien, pero no soy de aquí. Llegué hace muchos años, cuando apenas era una muchacha. Vine huyendo de la peste, no de enfermedades, sino de gente mala. Mi familia era de por allá, de Papantla, y también sabíamos de estas cosas. Desde pequeña, mi abuela me enseñó a distinguir las hierbas y a entender las voces del monte, a hablar con los que ya no están. La gente me busca a diario, Roberto, no solo por un resfriado o un dolor de huesos. Me buscan cuando un niño no deja de llorar por las noches, cuando una cosecha se echa a perder sin razón aparente, cuando alguien empieza a hablar solo o a ver cosas. Me buscan para sanar de espanto y para sacar los malos aires que se pegan en el monte, en los ríos, en los lugares donde hubo muerte y mucha tristeza. Porque no todo lo que camina en la oscuridad es de Dios. Mi mandíbula estaba apretada y el sudor frío me corría por las sienes. Ella hablaba de muertos, de entidades del monte. «¿Y por qué no les teme, doña?», logré balbucear. La hierbera soltó una risa hueca. No me dio consuelo. «Porque los conozco, Roberto, porque sé de dónde vienen y por qué se quedan. Cuando se vive en un lugar como este, donde la vida y la muerte caminan de la mano, aprendes que hay más allá de lo que vemos. Mi familia tuvo que enfrentar cosas peores, muchacho, cosas que no te atreverías a nombrar. Los descarnados, las brujas que vuelan en la noche, los nahuales que toman forma de animal. Todo eso es parte de este mundo, de estas tierras. Cuando uno los ha visto de frente y ha logrado echarlos, se pierde el miedo, mi hijo». Sus palabras me dejaron incrédulo, pero lo había visto, y temí pensar que eso algún día me podría pasar a mí. Era la materialización de mis peores pesadillas. Manejaba con los ojos fijos en la tenue luz de los faros, tratando de no salirme del camino, pero con la mente volando, sabiendo que la sierra que tanto amaba ahora guardaba secretos que me daban miedo. Finalmente llegamos a su casa. La bajé aún con el cuerpo rígido por la impresión. Me pagó su pasaje y el favor. Con una sonrisa tenue, sacó de su bolso una pequeña medalla de San Benito y me la entregó. «Guarda esto, Roberto, te va a cuidar de todo lo malo». Sus ojos, que antes parecían tan normales, brillaron con una sabiduría antigua. Créanme, amigos, a partir de esa noche, mi vida de chofer en la sierra no volvió a ser la misma. La carretera, que antes era un lugar familiar y rutinario, se convirtió en un sendero de sombras y presencias. Cada vez que el sol se ponía, cada vez que me encargaban una carrera nocturna, la oscuridad de la sierra se volvía más densa, más cargada de secretos. La noche se hizo larga, terriblemente larga. Y yo, el escéptico Roberto, ahora veía el mundo con otros ojos, unos ojos que hubieran preferido no ver lo que vieron. Nadie en nuestro pequeño pueblo, olvidado por el tiempo y rodeado de las imponentes montañas de los Andes, imaginó que la llegada del joven padre Gabriel cambiaría nuestras vidas de forma tan radical. Yo tenía apenas 16 años cuando él apareció, lleno de energía,
carisma y una sonrisa que parecía iluminar cualquier rincón oscuro de la iglesia. Mi familia, como la mayoría de los que vivían ahí, era profundamente devota. Mi madre asistía a misa todas las semanas, y mis hermanas, Laura y Teresa, cantaban en el coro. Mi padre, aunque algo más reservado, también respetaba las tradiciones. Antes de su llegada, el cura del pueblo era un hombre viejo, el padre Anselmo. Había servido por décadas y era amado por todos. Sin embargo, la edad lo había alcanzado, y sus sermones eran cada vez más pausados, su voz apenas un murmullo. Cuando se anunció que sería reemplazado, hubo tristeza, pero también esperanza de que alguien nuevo trajera vitalidad a la comunidad. Y así fue como llegó el padre Gabriel. Tenía apenas 27 años, pero mostraba una seguridad en sí mismo que podía resultar contagiosa. El primer domingo que ofició misa, la iglesia estaba llena a reventar. Todos queríamos ver al nuevo sacerdote. Se adueñó del altar con una energía que pocos habíamos visto antes. Creo que estábamos muy acostumbrados a la calma del padre Anselmo. En cambio, la voz de Gabriel era firme, su mensaje poderoso, y sus ojos parecían mirar a cada persona como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. Mi madre salió de la iglesia diciendo que Dios nos había enviado un verdadero ángel. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en el centro de la vida del pueblo. Organizaba actividades para los niños, daba clases de catecismo y visitaba a los enfermos. Parecía incansable, pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir pequeñas señales de que tal vez no todo era tan perfecto como aparentaba. Al principio, fueron solo suspiros de admiración. Las mujeres del pueblo, especialmente las más jóvenes, no podían evitar notar su aspecto atractivo. Alto, de cabello oscuro y bien peinado, con una sonrisa que podía desarmar hasta al más estoico. Algunas chicas comenzaban a quedarse después de las clases de catecismo solo para hablar con él, y pronto los rumores empezaron a circular. Se decía que Gabriel era demasiado amistoso con algunas jóvenes, que pasaba tiempo con ellas en privado, bajo el pretexto de ayudarlas a encontrar su fe. Cuando estos rumores llegaron a oídos de mi madre, los descartó de inmediato. «Son habladurías de gente envidiosa», nos decía. «El padre Gabriel es un buen hombre, es un hombre de Dios». Sin embargo, yo no podía ignorar esos comentarios. A menudo, durante las tardes, cuando regresaba del campo donde trabajaba con mi papá, veía al padre Gabriel caminando solo por las afueras del pueblo. Decía que lo hacía porque le gustaba reflexionar y estar cerca de la naturaleza, pero su andar era distinto, como si estuviera siendo guiado hacia un destino específico. Una tarde de domingo, todo comenzó a cambiar. Gabriel regresó de una de sus caminatas con una expresión que no le había visto antes. Durante la misa, anunció que había recibido una visión divina mientras meditaba junto al lago, a unos kilómetros del pueblo. Dijo que había escuchado la voz de Dios, quien le había dado instrucciones claras. Nuestra comunidad debía unirse más que nunca y dedicar su vida a la fe. El efecto fue inmediato. Su mensaje era tan apasionado que la mayoría lo aceptó sin cuestionamientos. Mi madre y muchas otras mujeres comenzaron a asistir a misa diariamente, mientras que los hombres donaban tiempo y recursos para embellecer la iglesia. Gabriel se volvió una figura central, casi intocable, pero yo seguía preguntándome, ¿por qué ese lago? Era un lugar tranquilo, sí, rodeado de árboles y con un silencio que podía resultar abrumador. Algunos pescadores decían que el lago tenía algo raro, que a veces parecía susurrar cuando el viento estaba calmado. Aunque esas historias siempre se habían considerado leyendas,
no pude evitar recordarlas. A partir de ese momento, algo en Gabriel cambió. Su carisma se intensificó. Les juro que era casi hipnótico. Incluso quienes habían dudado de él comenzaron a seguirlo con devoción. En una reunión comunitaria, propuso que se le cediera una vieja finca abandonada en las afueras del pueblo para convertirla en un espacio dedicado a la educación espiritual. Sin mucha oposición, los habitantes aceptaron. Empezaron a remodelarla y adecuarla. Pronto los jóvenes del pueblo comenzaron a pasar más y más tiempo en la finca bajo su guía. Se decía que ahí se dedicaban a orar y estudiar, pero los rumores sobre el comportamiento del sacerdote comenzaron a intensificarse. Varias familias notaron que sus hijas regresaban cambiadas, más calladas, más retraídas, como si guardaran un secreto que no podían compartir. Mi hermana mayor, Laura, fue una de las primeras en unirse al grupo. Al principio, mi madre estaba encantada de que participara en algo tan puro, pero pronto empezó a preocuparse. Laura llegaba tarde, evitaba nuestras preguntas y apenas hablaba con nosotros. Una noche la escuché llorando en su habitación, pero cuando intenté hablar con ella, me cerró la puerta en la cara. Mi inquietud creció cuando un vecino, don Esteban, le contó a mi padre que había visto al padre Gabriel caminando por el pueblo a altas horas de la noche, siempre en dirección al lago. Aunque todos lo aman, hay algo en su comportamiento que me resulta extraño, dijo, como si ya no fuera el mismo desde que tuvo aquella revelación. Mi padre, aunque respetuoso, no quiso entrar en discusiones. Pero para mí, esas palabras confirmaron lo que ya temía. El padre Gabriel estaba cambiando, y no para bien. Una noche, decidido a descubrir qué estaba ocurriendo, seguí al padre Gabriel mientras caminaba hacia el lago. Me mantuve a una distancia prudente, ocultándome entre árboles y matorrales. Cuando llegó a la orilla, se arrodilló y comenzó a hablar en voz baja. No podía escuchar lo que decía, pero sus palabras no parecían una oración. Eran casi como una conversación. De repente, el aire se volvió más frío, y el lago, que había estado en calma, comenzó a agitarse ligeramente. No les puedo decir que fue un espectáculo muy llamativo, pero algo estaba pasando. Retrocedí asustado y terminé tropezando, haciendo ruido. Gabriel giró la cabeza en mi dirección, pero me las arreglé para escapar antes de que me viera. Cuando regresé a casa, no pude dormir. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no tenía idea de cómo enfrentarlo. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto en el lago y al comportamiento cada vez más extraño del padre Gabriel. Durante el desayuno, mi madre notó mi silencio. Cuando me preguntó si algo andaba mal, simplemente negué con la cabeza. No sabía cómo explicarle lo que había presenciado, sin parecer un loco. A medida que pasaban los días, Gabriel se volvía más influyente. La finca que le habíamos cedido comenzó a convertirse en el centro de su obra divina. Las jóvenes del pueblo iban y venían, llevando cestas de comida, ropa y objetos de sus familias. Todo era donado con entusiasmo. Nadie cuestionaba sus intenciones, y las pocas voces que se atrevían a expresar dudas eran silenciadas con miradas de reprobación o sermones apasionados durante la misa dominical. Mi hermana Laura, quien solía ser vivaz y llena de energía, se había convertido en una sombra de sí misma. Pasaba gran parte de su tiempo en la finca, regresando solo para las comidas. Cuando intentábamos hablar con ella, sus respuestas eran evasivas y monótonas. Mi madre decía que Laura estaba más cerca de Dios que nunca, pero yo no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Una noche, mientras estábamos cenando,
Laura soltó algo que me heló la sangre. El padre Gabriel dice que pronto sucederá algo en el pueblo. Algo bastante grande, dijo mientras jugaba con el tenedor en su plato. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Mi madre sonrió y asintió, encantada con las palabras del padre, pero yo sentí un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Lo sabremos cuando sea el momento», respondió, sin levantar la vista. Los rumores sobre el padre Gabriel seguían creciendo. Algunas familias comenzaban a notar más cosas extrañas en sus hijas. Actitudes reservadas, cambios en sus horarios, incluso desmayos inexplicables. Don Esteban mencionó que había visto a Gabriel entrando a la finca con varias muchachas bien entrada la noche. Aunque esto parecía inofensivo para algunos, la verdad es que era profundamente perturbador. «Es demasiado joven para ser tan santo», dijo una vez don Esteban a mi padre. «Nadie tiene tanta devoción sin esconder algo». Mi papá no quiso entrar en discusiones, pero sabía perfectamente que esas palabras le habían calado. Mi madre, por el contrario, se negaba a creer cualquier acusación contra Gabriel. «Es un hombre de Dios», insistía. «La gente habla porque no puede soportar ver algo tan puro y verdadero». Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más oscuras. Varias de las jóvenes que asistían a la finca dejaron de aparecer por el pueblo. Sus familias decían que estaban ayudando con las labores del lugar, pero otros susurraban que habían desaparecido sin explicación. Una tarde, mientras volvía del campo con mi padre, decidí tomar un desvío hacia el camino que llevaba al lago. Algo me atraía hacia ahí. Era una sensación que no podía explicar. Cuando llegué, vi algo que me heló la sangre. Cerca de la orilla había velas encendidas formando un círculo. También había restos de lo que parecían ser animales pequeños, esparcidos en el centro. El aire era denso, como si algo invisible me estuviera aplastando el pecho. Retrocedí lentamente, asegurándome esta vez de no hacer ruido. Regresé a casa con el corazón latiendo 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre contarle a mi padre lo que había visto o guardármelo. Finalmente, decidí hablar con él al día siguiente. «Papá, hay algo raro en el lago. Creo que el padre Gabriel». No me dejó terminar. «Fernando, no te metas en cosas que no te incumben. Lo último que necesitamos son problemas con el padre». Su respuesta me frustró, pero también me hizo darme cuenta de cuán profundo era el control de Gabriel sobre el pueblo entero. Poco después, Laura tuvo un colapso. La encontramos desmayada en su habitación, con fiebre alta y murmurando palabras que no entendíamos. Mi madre, desesperada, quería llevarla al médico en la ciudad más cercana, pero Laura se despertó de repente y nos suplicó que no la sacáramos del pueblo. «El padre Gabriel puede ayudarme», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Él sabe qué hacer». A regañadientes, mi madre accedió. Esa misma tarde, el padre Gabriel vino a nuestra casa. Se encerró en la habitación de Laura durante casi 1 hora. Cuando salió, dijo que había orado por ella y que pronto estaría mejor. Mi madre le agradeció entre sollozos, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal. Esa noche decidí volver a investigar por mi cuenta. Esa noche decidí regresar a la finca. Sabía que estaba prohibido entrar sin permiso, pero ya no me importaba. Algo me decía que Laura no estaba enferma, sino atrapada en algo mucho peor. Me escabullí por la parte trasera, donde la cerca era más baja. La oscuridad me ayudaba a ocultarme, y el canto de los grillos disimulaba el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Al acercarme, escuché voces.
No eran rezos ni cantos religiosos. Sonaban más bien como cánticos antiguos, en un idioma que no reconocía. Me agaché y avancé hasta una de las ventanas traseras. Estaba entreabierta, así que pude ver el interior sin ser visto. Lo que vi me paralizó. En el centro de una sala había un círculo de velas rojas encendidas. Varias chicas del pueblo estaban de pie, vestidas con túnicas blancas. Parecían estar en trance, con los ojos entrecerrados, repitiendo aquellas palabras extrañas al unísono. Frente a ellas estaba el padre Gabriel, con una túnica negra, levantando los brazos mientras recitaba algo desde un libro viejo. No era una misa, no era una oración, era un ritual. Me eché hacia atrás, sin poder evitar soltar un gemido ahogado. De inmediato, los cánticos se detuvieron. Gabriel giró la cabeza bruscamente hacia la ventana, como si hubiera sentido mi presencia. Salí corriendo antes de que pudiera verme. Esa noche no regresé a casa. Me escondí en el cobertizo de la hacienda de don Esteban, temblando del miedo. Cuando por fin amaneció, regresé con los ojos enrojecidos y el cuerpo entumecido. Mi madre me recibió con preocupación. «¿Dónde estabas? Tu hermana te buscó toda la noche». No le respondí. Subí directo a mi cuarto. Necesitaba pensar. Lo que había visto no tenía explicación lógica. ¿Qué estaba haciendo Gabriel con las jóvenes del pueblo? Decidí hablar con don Esteban. Él siempre había sido escéptico con el padre. Cuando le conté todo, su expresión se endureció. «Sabía que ese cabrón ocultaba algo», dijo con los dientes apretados. «Lo sabía desde el primer día que pisó este pueblo. Juntos planeamos una forma de desenmascararlo». Esteban tenía una cámara antigua con grabación en cinta. Decidimos usarla para documentar uno de los rituales. Pasaron 2 días antes de poder volver. Esa noche regresamos a la finca. Esteban me ayudó a subirme al tejado para colocar la cámara escondida. Dejamos que grabara durante toda la madrugada. Cuando regresamos por la cinta y la revisamos en su casa, ambos quedamos mudos. En la grabación se veía claramente a Gabriel dirigiendo el ritual. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después del cántico. Una figura oscura emergió de entre las sombras del círculo, alta, con cuernos y ojos rojos como brasas. Las muchachas no parecían asustadas, sino extasiadas. Gabriel se arrodilló ante la criatura, como si la adorara. Esteban detuvo la cinta. Esto ya no es cosa de hombres», susurró. «Esto es diabólico. Queríamos mostrar la grabación a las autoridades, pero sabíamos que nadie nos creería sin pruebas más sólidas. Decidimos reunir más evidencia. Al día siguiente, Esteban desapareció. Su casa estaba revuelta y la cámara había sido destruida. No encontramos rastros de él. Nadie del pueblo decía haberlo visto. Fui el único que supo la verdad. Mi padre me prohibió seguir metiéndome en cosas del demonio. Mi madre lloraba, rogándome que no hablara más del asunto. ¿Y Laura? Ella ya no era mi hermana. Pasaba los días murmurando sola, dibujando símbolos extraños en papeles que escondía bajo su almohada. En una ocasión encontré uno, un círculo rodeado de triángulos invertidos, con un ojo en el centro. Una noche, cuando todos dormían, salí una vez más hacia la finca. Necesitaba llegar al fondo de todo esto, sin importar el riesgo. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Esa noche, al llegar a la finca, me oculté entre los árboles durante casi 1 hora, esperando que comenzara el ritual. El ambiente era más denso que nunca. La luna llena iluminaba parcialmente el terreno, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración acelerada. Vi a Gabriel salir del edificio principal, seguido por al menos 8 muchachas, entre ellas Laura. Todos vestían túnicas negras esta vez.
Se dirigieron al claro detrás de la finca, cerca del lago. Allí encendieron una fogata, y Gabriel comenzó a trazar símbolos en el suelo con sal. Me acerqué cuanto pude, agazapado entre los arbustos, cuidando de no hacer ruido. Entonces empezó a hablar. Pero no eran palabras normales. Era un idioma gutural, inhumano. Las muchachas repetían cada sílaba como si estuvieran hipnotizadas. Gabriel se movía con una energía salvaje, los ojos encendidos como brasas, la voz retumbando entre los árboles. La tierra tembló ligeramente. Del lago surgieron burbujas, y luego una figura comenzó a emerger. No puedo describirla con precisión. Era negra como el petróleo, sin forma definida, pero con una presencia monstruosa. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Lo sentí. Sentí su mirada clavándose en mí como cuchillas. Gabriel se arrodilló y gritó con los brazos abiertos: «Señor del abismo, acepta nuestra entrega». Y entonces señaló a una de las muchachas. Ella caminó hacia la orilla del lago sin resistirse, con una sonrisa serena, como si estuviera a punto de recibir un regalo. La criatura la envolvió con un tentáculo y en un parpadeo desapareció en las profundidades con ella. Yo quise gritar, quise correr, pero el terror me inmovilizó. Laura cayó de rodillas temblando. Gabriel se acercó a ella y le susurró algo al oído. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. No pude más. Corrí. Pisoteé ramas, rompí hojas. No me importó hacer ruido. Corrí hasta llegar a casa. Me encerré en mi cuarto y lloré como un niño. No podía seguir callando. Ya no. A la mañana siguiente, desperté con la decisión tomada. Iría a la ciudad, buscaría a un periodista, a un cura, a quien fuera, pero tenía que contar lo que estaba ocurriendo en ese maldito pueblo. Fui a buscar a Laura para convencerla de venir conmigo. No estaba. Mi madre dijo que había salido temprano con Gabriel para ayudarlo en la finca. Me miró con esa mirada vacía que ya se le había vuelto costumbre. Ni siquiera sospechaba que estaba entregando a su hija al infierno. No pude hacer nada. Me fui solo. Llegué a la ciudad por la tarde y fui directo a una parroquia. Pedí hablar con el sacerdote. Cuando por fin me atendió, le conté todo, sin omitir un solo detalle. Pensé que se burlaría de mí o que me echaría, pero su rostro se puso pálido. «Tienes que llevarme allá», me dijo. «Si lo que dices es cierto, no estás hablando de un hombre, estás hablando de una abominación». Regresamos al pueblo esa misma noche. Él traía una pequeña maleta con agua bendita, crucifijos y un libro grueso con símbolos extraños. Era un exorcista. Cuando llegamos a la finca, ya era demasiado tarde. El lugar estaba vacío. Las velas aún humeaban. El lago hervía como si algo enorme se hubiera sumergido hace poco. No había rastro de Gabriel, ni de las muchachas, ni de Laura. Entramos a la finca. Todo estaba en desorden, como si alguien hubiera huido a toda prisa. En el altar improvisado del ritual encontramos un libro. No era la Biblia. Estaba escrito en ese idioma espantoso. El sacerdote lo hojeó y palideció aún más. «Esto es un grimorio, uno auténtico. Estas invocaciones no son simbólicas, son reales». Él hizo un pacto. Me arrodillé en el suelo. No podía más. Había fallado. Había perdido a mi hermana y tal vez a todas las demás. Nadie del pueblo parecía haber notado o querido aceptar lo que había pasado. Esa noche el sacerdote y yo dormimos en mi casa. O al menos eso intentamos. Soñé con Laura. Me hablaba desde el fondo del lago. Me decía que estaba bien, que ahora era parte de ellos. Cuando desperté, lloré en silencio. El sacerdote regresó a la ciudad con el grimorio. Dijo que intentaría contactar con alguien más,
pero que debíamos tener cuidado, que eso que se había despertado aún rondaba. Gabriel nunca volvió a aparecer. La finca fue quemada por algunos hombres del pueblo días después, supuestamente porque había sido profanada por el diablo. Pero nadie habló de lo que realmente pasó. Nadie preguntó por las muchachas. Nadie buscó a Gabriel. Y Laura sigue desaparecida. Mi madre nunca volvió a ser la misma. Murió 2 años después, consumida por la tristeza. Yo me fui del pueblo. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho el canto de aquellas muchachas y el susurro de Laura desde lo profundo del lago, diciéndome que pronto, muy pronto, volverán. Mi nombre es Julián Ramírez y esta historia fue contada por mi madre cuando yo era pequeño. Se trata de mi abuelo don Esteban y de cómo su vida se vio marcada por los eventos ocurridos en una finca que heredó en el año de 1974. Aunque los detalles se han desdibujado con el tiempo, los hechos son tan claros y perturbadores que hasta el día de hoy nuestra familia evita hablar al respecto. La finca. La Esperanza estaba ubicada en una región montañosa de Colombia, cerca de un pueblo llamado San Roque, que en aquella época era apenas un conjunto de casonas antiguas y campos de cultivo. La propiedad pertenecía a un tío lejano de mi abuelo, un hombre solitario llamado don Ignacio Arbeláez, quien había fallecido de manera repentina y sin herederos directos. Cuando los abogados contactaron a mi abuelo para informarle que la finca pasaría a su nombre, él lo vio como una bendición. Poseer una extensión de tierras de tal magnitud significaba prosperidad y estabilidad económica. Sin embargo, cuando llegó al pueblo para tomar posesión de la finca, los habitantes lo recibieron con miradas esquivas y murmullos. Algunos le advirtieron que la Esperanza no era un lugar seguro. Mi abuelo, un hombre racional y poco dado a las supersticiones, pensó que se trataba de habladurías de la gente. No obstante, uno de los trabajadores más viejos de la finca, un hombre de cabello encanecido y rostro curtido por el sol, le dijo en voz baja: «Patrón, hay cosas aquí que es mejor no investigar ni despertar». Mi abuelo lo ignoró y decidió instalarse en la casona principal. Pero desde la primera noche supo que algo no estaba bien. La finca tenía una estructura imponente, una casona colonial con techos altos y amplios corredores que daban a los campos de cultivo. En la entrada principal, un portón de hierro forjado se alzaba como un centinela silencioso. La propiedad estaba rodeada de una espesa niebla que descendía al caer la noche, envolviéndolo todo en una sensación de aislamiento absoluto. Aquella primera noche, mientras mi abuelo revisaba algunos documentos en la sala principal, un sonido seco retumbó en el piso superior. Era como si alguien estuviera arrastrando un mueble pesado. Pensando que se trataba de los trabajadores que aún organizaban la casa, subió con una lámpara en mano. Pero no encontró a nadie. Solo el corredor vacío, las puertas cerradas y el eco de sus propios pasos. Cuando volvió a la sala, un silbido resonó en el patio. No era un silbido cualquiera, sino uno largo y pausado, como si alguien estuviera llamándolo desde la oscuridad. Don Esteban salió al balcón con una escopeta en mano y alumbró con la lámpara, pero no vio nada fuera de lo normal. Solo los árboles inclinándose con el viento y la niebla espesándose a lo lejos. A la mañana siguiente les preguntó a los trabajadores si alguien había estado en la finca durante la noche. Todos negaron haber salido de sus habitaciones. Algunos se miraron entre sí con incomodidad, y uno de ellos
el peón llamado Anselmo, finalmente habló. «Ese silbido no es de este mundo, patrón. No es la primera vez que lo escuchamos». Mi abuelo decidió ignorar el comentario. Se convenció de que solamente era el viento entre los árboles. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de inquietud se intensificaba. Cada noche los ruidos en la casa aumentaban. Puertas que se cerraban solas, pasos en los pasillos y susurros en la oscuridad. Más de una vez despertó con la sensación de que alguien lo estaba mirando desde un rincón de la habitación. Pero lo peor estaba todavía por venir. Unas semanas después de su llegada, mi abuelo comenzó a inspeccionar la finca más a fondo. Mientras revisaba una de las bodegas, encontró una trampilla oculta bajo una alfombra. Al abrirla, descubrió una escalera de piedra que descendía a un sótano oscuro y húmedo. Bajó con cautela, iluminando el espacio con una lámpara de petróleo. El aire era espeso, olía a humedad y tierra vieja. En el centro de aquella habitación subterránea había un círculo de piedra con símbolos extraños tallados en el suelo. A su alrededor, varias velas derretidas, frascos con líquidos de color oscuro y, lo más perturbador, una mesa de madera con manchas de sangre seca. Un escalofrío recorrió la espalda de mi abuelo. No era posible que alguien hubiera estado usando ese lugar recientemente, pues la finca llevaba meses abandonada tras la muerte de don Ignacio. Sin embargo, los objetos parecían recientes, como si alguien los hubiera usado hasta hacía muy poco. Salió de ese sótano improvisado con el corazón latiendo con fuerza y cerró la trampilla de golpe. Esa misma tarde confrontó a los trabajadores. ¿Alguien sabía de esta habitación?, preguntó con severidad. Hubo silencio, hasta que el viejo Anselmo bajó la cabeza y dijo: «Ese lugar no es para los vivos, patrón. Don Ignacio hacía cosas ahí abajo, cosas malas». «¿Qué cosas?», insistió mi abuelo. «Rituales, cosas de brujos. Decía que ahí pedía favores, pero no a Dios». Mi abuelo no era un hombre supersticioso, pero algo en las palabras de Anselmo lo dejó intranquilo. No podía explicar la sensación de opresión que había sentido al entrar en esa habitación, como si algo lo estuviera mirando desde la oscuridad. Aunque no podía verlo, decidió sellar la trampilla con candados y clavos, ordenando que nadie volviera a abrirla. Pero aquello que dormía en la finca no se iba a quedar quieto. A los 2 días de cerrar la villa, los trabajadores encontraron varios animales muertos en la finca. No estaban simplemente muertos, estaban destripados, con sus órganos esparcidos alrededor, como si algo los hubiera usado para un propósito macabro. Uno de los trabajadores, horrorizado, recordó la historia de los sacrificios rituales. Decían que don Ignacio no solo realizaba ceremonias en el sótano, sino que entregaba sangre a algo que habitaba en la finca. Mi abuelo, cada vez más alterado, no sabía qué hacer. La finca, que al principio le pareció una bendición, se estaba convirtiendo en una maldición. Se suponía que había llegado para arreglar todo y luego llevar a su familia a vivir allí. Pero con esta situación era imposible. Y en el fondo de su mente, algo le decía que ya era demasiado tarde para escapar. Y vaya que tenía razón. Esa noche, lo que estaba en la finca decidió mostrarse por completo. Mi abuelo despertó de golpe. Había algo en su habitación, una presencia que erizaba el aire. No se atrevió a moverse. Entonces lo escuchó. Un susurro apenas perceptible viniendo del pasillo oscuro. «No debiste cerrar la puerta». Mi abuelo se quedó inmóvil en la cama, sintiendo la piel erizada. El aire en la habitación era espeso, difícil de respirar. Algo estaba ahí, en la penumbra, observándolo desde el umbral de la puerta.
El susurro volvió, esta vez más claro. No debiste cerrar la puerta. Don Esteban no pudo soportarlo más. Se lanzó hacia la lámpara de queroseno y la encendió de golpe. La llama titilante iluminó la habitación, y por un instante alcanzó a ver una sombra alargada y amorfa retrocediendo hacia el pasillo. Cuando se frotó los ojos, ya no había nada. Respirando con dificultad, se levantó de la cama y salió al pasillo con la lámpara en la mano y la escopeta en la otra. Todo parecía en calma, pero al llegar a la sala principal, notó algo extraño. La trampilla del sótano estaba abierta. Él mismo la había sellado con clavos y candados 2 días antes. Un terror helado se instaló en su pecho. Algo o alguien había forzado la entrada, desde adentro. Al día siguiente reunió a los trabajadores para interrogarlos. Nadie admitió haber bajado al sótano. Algunos, visiblemente, estaban asustados. Fue entonces cuando Anselmo se adelantó y le dijo en voz baja: «Patrón, la finca ya no es suya. Lo que dormía en este lugar ha despertado». Mi abuelo no entendió del todo lo que quería decir el anciano, pero éste insistió. «Cuando don Ignacio vivía aquí, hacía cosas, ofrecía cosas, y lo que vive aquí abajo nunca se ha ido. Usted lo encerró, pero eso únicamente lo ha enfurecido». Mi abuelo quiso replicar, pero se dio cuenta de que todos los trabajadores lo miraban con la misma expresión de miedo y resignación. Anselmo se inclinó hacia él y le susurró: «Váyase, patrón, antes de que sea demasiado tarde». Pero mi abuelo era un hombre terco y decidido. No iba a permitir que viejas historias le arrebataran la finca, al menos no sin luchar. Esa noche, armado con su escopeta, bajó al sótano. Encendió varias lámparas y revisó cada rincón. Las paredes de piedra estaban húmedas y cubiertas de inscripciones extrañas, como si alguien hubiera tallado símbolos en ellas mucho tiempo atrás. En el centro del cuarto subterráneo estaban las velas, que parecían haber sido encendidas recientemente. El aire olía raro, a sangre seca y humedad putrefacta. Con el corazón martillando en el pecho, se acercó a la mesa de piedra. Su mano temblorosa pasó por la superficie, sintiendo las marcas rugosas. Arañazos dejados por alguien desesperado por salir. Fue entonces cuando lo escuchó. Un murmullo gutural brotó de las sombras. «La deuda no se ha pagado». Mi abuelo apuntó la escopeta a la oscuridad, pero la voz continuó: «La deuda no se ha pagado». En ese momento sintió una presión helada en la nuca, como si unos dedos invisibles se cerraran sobre su piel. Retrocedió de golpe, disparando su escopeta al azar. La explosión sacudió el cuarto y apagó varias lámparas. Cuando la luz de la pólvora disipó la oscuridad, vio algo que lo marcaría para siempre. Una figura alta, encorvada, con extremidades retorcidas y una boca demasiado grande para su rostro. Sus ojos eran pozos oscuros que reflejaban un terror puro. Lo estaba mirando. Mi abuelo corrió, tropezando con la escalera, mientras la criatura avanzaba lentamente tras él. Logró salir y cerró la trampilla de un portazo. No tuvo tiempo de reforzarla, cuando un golpe seco hizo temblar toda la casa. Algo allá abajo quería salir. Fue en ese momento que mi abuelo comprendió que no podía seguir allí y que definitivamente no podía llevar a su familia. Al día siguiente, don Esteban dejó la finca con lo poco que pudo llevarse. Cuando pasó por el pueblo, la gente lo miró en silencio. No se molestaron en preguntar lo que había pasado. Ya todos lo sabían. Anselmo fue el único que se le acercó y le entregó un pequeño crucifijo de madera. «Llévese esto, patrón. No lo salvará, pero lo va a proteger». Mi abuelo nunca regresó a la esperanza. La finca quedó abandonada y fue tragada por la selva con el paso de los años. Tampoco intentó venderla. A veces, cuando la niebla cubre los caminos,
Algunos dicen escuchar un silbido largo y pausado viniendo desde las ruinas, como si alguien aún estuviera esperando la deuda que nunca se pagó.